Ya la tercera sesión y nos quedamos en nuestra dinámica. Entonces, por favor, enciendan su cámara. Vamos a esperar a sus compañeros que faltan. Ok. Michelle aquí está en la sala. Falta Manuel. Ok. Entonces, vamos a hacer la dinámica. Vamos a seguir con la dinámica que nos interrumpió el tiempo. Por favor, recuérdenme. 1. Ay, déjenme aceptar a sus compañeros. Espérenme tantito. Oh, Daniela y Daniela. Creo que una de las Danielas no estaba. Ok, anótense todos en el chat. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos haciendo la dinámica. Entonces, eran las 3 acciones. En esta dinámica se pueden crear más acciones. En este caso, yo solo puse 3. Entonces, 1 era congelado. Micrófono. 2 era saltamos. 3 aplaudimos. ¿Okay? Último ensayo. Le digo con puros números. Va. 1 congelado. 2 saltamos. Saltamos. 3 aplaudimos. 1 congelado. Ustedes se pueden congelar como ustedes quieran, ¿eh? O sea, no me imiten. Congelado. 2 saltamos. 3 aplaudimos. Ok. Los que van iniciando, pongan atención y copien lo que hacemos nosotros. Ok. 1 congelado. 2, 3 aplaudimos. Ok. 3. 1. Ok. Bien. Ok, chicas. Gracias. Muy bien. Falta Manuel, que no lo vi. Voy a guardar mi chat. Coméntenme si ya se anotaron todas, por favor. Vamos a anotar en nuestra libreta el último, el último tema y la próxima sesión vamos a hacer una lectura y vamos a trabajar nuevamente en equipo para checar cómo están trabajando nuevamente en el equipo. Fecha del día de hoy, por favor. Unidad 3. Y por ahí ya vi que ya algunos contestaron su examen. Por favor, estudien antes de presentar el examen. Fecha de hoy, unidad 3. Por ahí les voy a compartir un enlace en el chat. Pueden guardarlo, pueden descargar. Es un libro sobre la educación y atención a la primera infancia en Europa. Es el libro que vamos a leer, los puntos principales, la siguiente sesión, que es el miércoles, pero para que lo tengan con ustedes. Yo lo voy a compartir en pantalla, pero
léanlo, es buen libro y habla sobre el sistema educativo en Europa, cómo se maneja en la primera infancia. Es interesante, yo lo estuve leyendo y podemos sacar muy buenas actividades o puntos para nuestra profesión. ¿Es el link que nos envió? Sí, ese es el link que envié ahorita en el chat. La educación Okay. y atención a la primera infancia en Europa. Viene hasta cómo debe un maestro estar preparado, cómo debe de planear sus actividades, viene indicadores, organización en los enfoques educativos, la formación del perfil del personal que debe elaborar en la primera infancia. Viene hasta cómo administrar conclusiones, etcétera. Está interesante para que lo tengan ustedes, lo puedan leer y nosotros lo vamos a compartir la siguiente sesión, pero se los comparto de una vez. Ok. Okay. Dame un segundo, porque se cerró mi... Ok, entonces como título vamos a anotar educación internacional y educación comparada. Educación internacional y educación comparada. Estos apuntes sí los vamos a subir. Esto viene en su examen final. Ok, hasta ahí. Educación comparada, educación internacional, educación comparada. Ok, hasta ahí. En la educación comparada ya hablamos que es un sistema que hace comparativas de diversos sistemas educativos. Un estudio es un análisis y compara de un sistema a otro. Puede ser de un estado, dentro de un estado, diferentes sistemas educativos que se manejen en diversas escuelas o dentro de países. ¿Okay? Esto es lo que hace la función de la educación comparada o el objetivo de la función comparada. Examinar la educación en un sitio para compararla con la de otro. Si quieren ir escribiendo lo que yo voy diciendo en resumen, pueden hacerlo. Maestra, perdón que le interrumpa, ¿me puede dictar por favor otra vez el título, por favor? Es que mi mamá me habló. Educación comparada, educación internacional. Entonces, ¿cuál es el fin de la educación comparada, chicos? Lo acabo de mencionar. ¿Cuál es el fin? ¿Hacer una comparativa de todos los sistemas? Perdón, de 2 o más sistemas educativos. Ok, es pregunta de examen final. Muy bien. Ahora, la educación internacional es una educación para la comprensión internacionalmente de los sistemas y su objeto de estudio es impregnar todas las acciones y materias del sistema educativo, las principales o las que para nosotros tengan aportaciones significativas para nuestro sistema. Esto sí se los voy a dictar. Educación internacional. Es educación para la comprensión, es educación para la comprensión internacional, es educación para la comprensión internacional. Punto y seguido. ¿Tiene ¿Educación para qué, maestra? para la comprensión internacional. Punto y seguido. Tiene por objeto impregnar todas las acciones
y materias del sistema educativo. Y materias del sistema educativo. Si alguien tiene ruido, pónganse en silencio. Ok, tiene por objeto impregnar todas las acciones y materias del sistema educativo. Hasta ahí. De esto se encarga la educación internacional. Impregna todas las acciones de diferentes sistemas educativos de países y materias del sistema educativo, qué es lo que se puede tomar o rescatar de otros sistemas para implementarlo en nuestro propio sistema educativo. Se hace un examen, un análisis, un examen, se examina todas las fuentes, todo el sistema educativo. Ok, hasta ahí no escriban. Diversos precursores hablan que hay términos en diversos sentidos de un sistema educativo. Hablan según la fuente, según el contexto o el ámbito académico. Habla de diferentes puntos que podemos tomar en cuenta de sistemas educativos. Y hay aportaciones de precursores, por ejemplo, no lo han escuchado hablar, pero ellos se encargan de la educación comparada y se apellida Hals. Él propone estudios comparativos de educación en el extranjero, de manera internacional y educaciones para el desarrollo, que se tomen todo este tipo de análisis de diferentes países, educación para el desarrollo, estudios comparativos de diversos sistemas educativos de diferentes países, de ámbitos académicos, de niveles, etc. Entonces, estos estudios comparativos nos hablan de que deben tener un análisis que consiste en 3 elementos. Para elaborar el análisis de esta educación comparada, deben existir 3 elementos. Entonces, anoten, estudios comparativos, consiste en 3 elementos, punto y aparte. Y se los voy a mencionar y ya ahorita los escribimos. El primer punto es investigar los diferentes niveles educativos. Se investigan los diferentes niveles. Puede ser niveles en el entorno o geográficos o depende del país, o puede ser los niveles básico, medio, superior. Se estudian y se investigan todos estos tipos de niveles, pero de acuerdo a su geografía, de acuerdo al país, de acuerdo al entorno, a la cultura en la que viven. Por ejemplo, si vamos a analizar el preescolar de Europa, pues vamos a ver en qué entorno están geográficamente, cómo es su cultura, cuáles son sus creencias, cuáles son sus valores, cuál es su misión de esa institución, etc. Se investiga el nivel educativo, pero se investiga también su entorno. Recuerden que en las primeras sesiones hablamos de factores de niveles de educación. Lenguaje, creencias, economía, política. No solo se investiga el nivel educativo, sino su entorno. Entonces, el primer elemento es investigar los diferentes niveles educativos. Solo no se vayan a confundir porque niveles educativos abarca hasta el nivel geográfico, económico, político, social, culturas, creencias. ¿Perdón? Investigar. Investiga los diferentes niveles educativos. Ok, el siguiente elemento es investigar los factores, que es muy similar al primer punto. Estudian todos los factores. Esos factores ya los tenemos en nuestros apuntes. ¿Quién los puede mencionar? Chequen sus apuntes, por favor. Son los factores que determinan la educación o intervienen en la educación.
¿Quién los tiene? ¿Listos? ¿Cuáles son esos factores? Saquen sus apuntes. ¿No? Fueron las primeras sesiones. No es donde nos dijo que era variaba según el tiempo, ¿Qué era qué, perdón? que variaba según el tiempo, Ajá. el desarrollo del Las país, variantes, factores. según la casta, según la geografía, varían históricamente, varía de acuerdo a los acuerdos políticos y económicos Muy bien, Cindy. y según a la religión. Ok, exacto. Entonces aquí también en este punto, en este elemento, investigan los diferentes factores o variantes que intervienen en los sistemas educativos. Ese es el segundo elemento. Investiga los factores que determinan los sistemas educativos. Investigan los factores que determinan los sistemas educativos. Y como último punto, comparan globalmente Investigan los factores. que determinan el sistema educativo, que determinan los sistemas educativos. O sea, se investiga si este sistema, en qué tiempo, en qué momento se aplicó, qué culturas tienen estos alumnos, esta sociedad, qué cultura tiene aquella sociedad, esa organización. Se van haciendo comparaciones de los factores y niveles educativos. Y como punto número 3, compara globalmente los resultados de estos dos elementos, de los factores, de los niveles, y se comparan. Y de ahí pues resumimos a cuál sería el más eficiente, el más adecuado para nuestro sistema. Ok, estos son los elementos. Compara globalmente. ¿Qué más, maestra? Los resultados del sistema educativo, obviamente. Compara globalmente los resultados del sistema educativo. Muy bien. Estos son los elementos, vienen en su examen final, por ahí pongan anotación. El examen final lo voy a aplicar el jueves y tienen un día y medio para elaborarlo. Es muy sencillo, todo viene de lo que estamos escribiendo y de lo que estoy explicando. Ya elaboraron algunos en parcial, entonces es muy fácil el final. Nada más agrego las preguntas que estamos viendo hoy. Mande, ¿alguien me habló? Ya vamos a terminar con esta materia esta semana. El miércoles terminamos ya. Ah, ok, entonces el jueves es donde sube el examen. Entonces, con su Ok. trabajo en equipo y el examen final, ya están evaluados. Y los trabajos que han Ok. estado presentando. Por ahí faltan cosas de calificarles a algunas personas. No se desesperen, les voy calificando uno por uno. Ok. Sí, me estaba preguntando un compañero y le dije que usted calificaba, sí calificaba, pero uno por uno. Sí, es que leo sus apuntes, entonces tengo muchos apuntes, pero algunos me doy cuenta que escriben cosas que no mencioné o que no están o la investigan en la web. Eso quiere decir que no ven las clases grabadas, entonces por eso es que reviso uno por uno. Y pues Ok, me doy cuenta sí, de las sí. personas que están presentes porque veo sus apuntes y me doy cuenta que es lo que trabajamos. Ok, entonces, hasta ahí no escriban. La educación internacional o la pedagogía internacional la pueden encontrar con este concepto también. Recuerden que se llama sistematización conceptual cuando tenemos diferentes conceptos para una definición. Educación internacional la pueden encontrar como pedagogía internacional. Es lo mismo.
En este caso son herramientas que trabajan en conjunto. Dentro de la pedagogía internacional y la educación internacional se estudia la enseñanza multinacional y multicultural. ¿Qué quiere decir? Multinacional y multicultural. La de todo el mundo, o sea, todas, 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 sin excepción alguna. Ajá. ¿Qué más? Estudia la enseñanza multinacional y multicultural. ¿Por qué multicultural? Diferentes culturas. Porque estudia las diferentes culturas de cada país y sus enseñanzas. Muy bien, Manuel. Ok, entonces esta pedagogía internacional estudia a nivel internacional y nacional las diferentes culturas y procesos de enseñanza. Pueden anotarlo. Pedagogía internacional estudia la enseñanza multinacional y multicultural. Pedagogía internacional estudia la enseñanza multinacional y multicultural. Estudia las diferentes etnias, lingüísticas. ¿Estudia qué, maestra? Perdón. Estudia la enseñanza multinacional y multicultural. Hasta ahí. Entonces estudia la pedagogía internacional diferentes etnias, diferentes Disculpe, maestra. Multinacional. y multicultural. ¿Me escucho bajito? No. Me avisan si no me escuchan, ¿eh? Porque luego de repente me confío que se escucha bien. Entonces estudia las diferentes culturas y los diferentes procesos de enseñanza a nivel nacional. De eso se encarga la pedagogía internacional. Entonces, no escriban. Estudia las diferentes lingüísticas, etnias, hasta los idiomas diferentes de cada nación, de cada país. Temas relacionados con educación para la comprensión de manera internacional y también estudian la educación para la paz. Cómo es que se podría lograr pues actividades o formación para la paz, que es algo que no he escuchado en los programas educativos, tal vez lo desconozcan, pero algunas escuelas actualmente nuevas que se están integrando al sistema educativo en México están creando materias que se llaman formación a la paz. ¿Y cuál es la actividad de esa asignatura? Es que en tu familia trabajes la paz y tú como evidencia muestres a tus profesores cómo trabajas la paz en tu familia con diversas actividades. Pueden ser muchos ejemplos, por ejemplo, trabajos colaborativos en casa, saber escuchar a tu compañero, a tu hermano, a tu primo, a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, a las personas que viven con nosotros, que son nuestra familia, ¿ok? Entonces, ya hay diversos programas donde hay asignaturas que se llaman Formación para la Paz o Trabajemos para la Paz y es una asignatura igual de especial como es español y matemáticas, inglés y todas las materias que llevamos principalmente en nuestra currículum. Entonces, por eso en estos países, en este caso yo lo veía en Europa, ya trabajan una educación para la paz. Ok, y como siguiente punto, nos habla también que la pedagogía estudia el trabajo desarrollado por diferentes organizaciones educativas, o sea que existen ya diferentes organizaciones educativas que se encargan a los diferentes estudios de sistemas internacionales de educación, pero también se centra en sistemas políticos, porque recuerden que pues, la educación viene de la economía y de la política. Entonces también para comparar estos sistemas educativos tenemos que tomar en cuenta cómo se encuentra ese país subdesarrollado económicamente y políticamente, quiénes son los que lo gobiernan, qué valores tienen, qué creencias tienen, porque de acuerdo a ello, pues ellos asignan los programas o acreditan los programas educativos. Ok. ¿Dudas hasta aquí?
No, maestra. Ok, gracias. La educación comparada, chicos, e internacional también era un problema porque, por ejemplo, si nosotros estudiábamos un país en Estados Unidos, pero su idioma es inglés y nosotros no tenemos como lengua materna el inglés, pues había muchas confusiones. Entonces, significa que como docentes tenemos que aprender también diferentes idiomas si nos vamos a encargar a la educación comparada. Y bueno, más bien ahora que ya es algo esencial conocer diferentes idiomas y hablarlos. Y en este caso, aquel especialista que se dedique a la educación comparada deberá conocer diferentes idiomas, porque a la hora de hacer las comparaciones, ese era un gran problema de la educación internacional, el idioma. No había pues una comunicación clara debido a los idiomas. No todo era inglés, sino también, por ejemplo, si ibas a Suecia, el idioma es diferente. En Finlandia, ¿qué idioma era, Cindy? Se llama... Ay, ¿cómo se llama? ¿Dónde? ¿Cómo se llama el idioma natal de Finlandia? Fin, ¿no? Sí, creo que sí. Fin, y tenían que hablar sueco también. Y el inglés no era la lengua materna. Por ejemplo, en Francia, pues tenemos que aprender francés y así relativamente diferentes idiomas para poder realizar estos estudios comparados. De otra manera, si no los haríamos entre nuestras mismas localidades. Y pues para crecer tendríamos que realizar una educación internacional. En la educación comparada también se menciona que no es una disciplina académica, sino que se compone de una organización, que es una organización que compara estos sistemas educativos. En sí no existe una materia que se llame o que se asigne de esta manera, sino que se crea o se da a conocer el objetivo de esta educación internacional, a qué se dedica, a hacer los comparativos. Nos hablan también de una educación intercultural, que es una forma de entender y vivir la educación a través de un enfoque educativo. Tiene un carácter inclusivo. ¿Qué es inclusivo, chicos? ¿Qué es inclusivo? Carácter inclusivo. No me digan que no saben qué es inclusivo. ¿Que es incluyente? Sí. Pero ¿qué incluye? Que incluye todo, A todo, ¿como qué? personas con discapacidad, personas así, ¿no? Ok. La educación intercultural es inclusiva, tiene carácter inclusivo. ¿Qué significa? Incluye toda la diversidad de individuos, seres humanos, depende de sus culturas, creencias, incluye a todos, es integral, ¿ok? Es de calidad y se considera de diversidad, que quiere decir que se estudia a todos por completo, sin excepción alguna. Es inclusivo y como maestros nosotros tenemos que ser inclusivos de creencias, de culturas, de características físicas, etcétera. Entonces, la educación intercultural, creo que no se las he dictado, nada más pónganle ahí guión, es de carácter inclusivo, porque inclusivo incluye todo. ¿Ya Creencias, aquí, modo de maestra? vivir. Educación intercultural es de carácter inclusivo. Educación intercultural es de carácter inclusivo. Ay, qué bonito bebé. Ya, maestra. Muy bien, entonces ya tenemos varias definiciones: intercultural, internacional, ya sabemos que es comparada y que se conoce también como pedagogía. Ahora, al inicio de las clases vimos las diferencias entre educación y pedagogía. Coméntenme una, por favor. ¿Las qué, maestra?
Diferencias entre educación y pedagogía. Y eso viene en su examen parcial. Recuerden que educación y pedagogía. Pedagogía era teoría y educación era práctica o acción, algo así, ¿no, maestra? Exacto. Pedagogía es la la pedagogía teorización de la educación. Y es la teoría, ¿educación qué es? es la acción Es la puesta en acción. práctica de la teoría. Pues, Ok, entonces van de la mano, son herramientas, ¿ok? Muy bien. Eso viene en su examen, los que ya lo presentaron, ya saben que es una pregunta de examen parcial. Ok. Entonces, la educación comparada se dice que es un fenómeno dentro de una cultura por el estudio de estos sistemas comparativos de varias culturas. ¿Ok? Esta educación ya sabemos que se puede dar en diferentes culturas de manera nacional, internacional, y la cultura representa un aspecto importante para esta educación comparada. ¿Por qué? Porque se interpreta aspectos del sistema educativo. Recuerden que el programa educativo, al hacer estas comparaciones, realizar estas comparaciones, examinarlas, analizarlas, se toma mucho en cuenta la cultura y de dónde la están analizando, qué tipo de creencias, ¿por qué? Porque existen diferentes instituciones con creencias y culturas distintas. La comparación es fundamental en nuestra disciplina como pedagogía o educación, porque la educación es intercultural y tiene un carácter diverso. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas o callen para siempre en su examen final? No, maestra, ninguna duda. Muy bien. En el chat, por favor, todos anótenme en este momento qué es su educación internacional. Todos en el chat anotar qué es educación internacional. ¿Alguien expuso sobre la educación en Francia? No recuerdo a nadie que tuviera investigación de Francia, o me equivoco. ¿Nadie? No, profe, usted creo que más o menos dio una introducción, pero nadie habló de eso. Ok. Ahorita vamos a cerrar rápidamente con ese tema nada más. Muy bien. No tengo participaciones en el chat, solo tengo Cassandra. Ok, Daniela. Se pone en privado, pero sí lo leo, ¿eh? Ya lo cambié. Ok, educación internacional, impregna todas las acciones. Material de sistema, ok. Ednes, muy bien, Manuel, ok. Ok, Leticia, ¿pero qué estudia la educación internacional? Anoten sus participaciones, por favor, porque tiene puntos de participación el chat. Ya lo estoy anotando más. Ok. ¿Qué es educación internacional? Profe, nos está hablando, tiene apagado el micrófono.
Estoy leyendo su chat. Perdón. Estoy leyendo sus participaciones. Es un campo de estudio que se centra en extranjeros, para los estudiantes, para ocupaciones internacionales. Ok. ¿Quién más, por favor? Porque voy a cerrar el chat. Michelle. Yo estoy escribiendo. Ok. Ya vi tu participación, Michelle. Se pone de repente en privado, pero en automático. Como quiera lo leo, ¿eh? Nada más que no sé por qué de repente se cambia solito. Ya, maestra, yo noté mi participación. Ok. ¿Ya están todas? Es un proceso. Maestra, ¿sí le llegó el mío? No, estoy escribiendo aún. Ok, déjame ver. Educación internacional es el carácter que se realiza en la multiculturalidad de las características de todas las naciones. ¿Sí, Michelle? Porque me parece nada más Sí. Ok. Carolina también, Valeria ya. Ok, sirve para la comprensión de todo ser humano de su ubicación geográfica. Ok, muy bien. Entonces, comento rápidamente lo de Francia y nos vamos. En Francia, chicos, la educación infantil empieza entre 3 y 6 años. Tiene 3 cursos. El primero se llama Petit, 3 a 4 años. Digamos que es el preescolar. Después se llama Moyen, que es en francés, de 4 a 5 años. Y Grain, que es de 5 a 6, es lo que abarca el preescolar. Tiene 3 cursos, como si fuera primero, segundo y tercero, pero se les da otro nombre, obviamente, por el idioma. El objetivo de ese sistema educativo debe ser pedagógico, o sea, debe tener una teoría y debe ser educativo, acción y teoría, algo que lo fundamente a esas acciones que los chicos deben elaborar. El punto fuerte de ese sistema educativo francés es que los docentes reciben la misma formación que todos los niveles. Tienen que saber, aparte de formación básica, los diferentes niveles, no solamente de su formación básica o educación primaria. La enseñanza es obligatoria a partir de los 6 a los 11 años. Incluye 5 cursos, lo que es la primaria. Y nos habla que uno de los objetivos primordiales de la educación primaria es el aprendizaje de la ciudadanía con valores, elementos básicos también del conocimiento, como es español, matemáticas y las materias que también nosotros llevamos como principales, lenguaje, en este caso el idioma de ellos materno. Y al final del curso de esta educación primaria, los alumnos reciben una cartilla escolar a los padres del curso o ciclo que ha realizado el alumno, igualmente como en México. En este caso, lo que cambiaría es que sí existe una materia principal a la ciudadanía, lo que son los valores, lo toman muy en cuenta como si fuera una materia de español o matemáticas. En la educación secundaria, ellos deben iniciar a los 11 años a 15 años, ya que terminaron su educación primaria de 4 cursos. Es un ciclo único